5 de la tarde, 7 minutos. En Caracas, en Venezuela, el gobierno interino llevó el caso de Óscar Pérez a instancias internacionales. La Fiscalía General en el exilio elaboró un informe con material fotográfico inédito sobre el asesinato del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y sus compañeros. Lo presentaron ante la Corte Penal Internacional. Este documento además integra elementos que probarían que la muerte del uniformado y de su equipo fue una ejecución. La Asamblea Nacional de Venezuela informó que todas las evidencias del caso Pérez se van a unificar en un solo informe. Óscar Pérez y su equipo murieron el 15 de enero del año 2018 luego de ser emboscados por agentes del régimen de Nicolás Maduro en la populosa barriada de El Junquito en Caracas. Óscar Pérez y sus compañeros fueron ejecutados por la dictadura. Fueron presentadas ante la Corte Penal Internacional las pruebas. Estos delitos no prescriben. Seguiremos luchando para hacer justicia para nuestros mártires. Su sacrificio no será en vano. Nos acompaña Wilmer Azuaje, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio. Diputado, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme para su prestigioso programa. El placer es nuestro. ¿Qué contenía ese informe que ustedes entregaron a la CPI? Hoy estuvimos en la Corte Penal Internacional, donde introdujimos más de 400 fotografías, donde evidencia la masacre del Junquito. Al mismo tiempo entregamos un informe técnico que fue levantado por el mismo 6CPC en Venezuela, donde determina que Óscar Pérez nunca disparó. Se le hizo la prueba del ATP por medio del médico forense y establece que no tenía ni siquiera pólvora en la mano. ¿Qué quiere decir? Que se evidencia una gran masacre en el Junquito. Y por eso estamos acá, en El Haya, exigiendo justicia. Algunas de las fotografías de las que usted habla se conocieron en las últimas horas. Yo le pregunto, ¿de dónde provienen? ¿Quién facilitó ese material para poder llevarlo a la Corte Penal? Nos los entregó el detective Cortés, un hombre ejemplar, humilde, que decidió pasar la frontera y entregarnos el resto de fotografías para sustentar con mayor fuerza todo el expediente en el Tribunal Penal Internacional. Además del caso de Óscar Pérez, hay otros relacionados en la denuncia que ustedes han llevado. Han presentado algunas otras violaciones a los derechos humanos denunciadas en los últimos años en Venezuela. No solamente fue el caso de Óscar Pérez, metimos el caso de los estudiantes que han sido perseguidos, masacrados también, que han tenido incluso que exiliarse del país. Pedimos nosotros hoy en nombre de 30 millones de venezolanos que huyen de Venezuela buscando algo distinto. También introducimos el caso de mi persona, que en 2 veces se me allanó la inmunidad y hoy tuve la oportunidad también de introducirlo para que se haga justicia. Le mantuvieron 113 días secuestrado y es un delito de lesa humanidad. Como lo hemos dicho en el Tribunal Penal Internacional, la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela es fatal. En el caso de Wilmer Azuaje lo hemos visto en las fotografías, encadenado mientras estaba bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro. Ha dicho usted, lo ha dicho su familia, secuestrado por lo que ha llamado dictadura. En el caso de Wilmer Azuaje, ¿qué contempla la denuncia que se ha sumado aquí a lo que han llevado a la CPI? La denuncia que hoy introducimos en la Corte Penal sobre mi persona, porque es un acto privado, establece que en 2 oportunidades se me allanó la inmunidad y en las 2 oportunidades se violaron todos los derechos constitucionales. Por lo menos 2010 necesitaba la Asamblea Nacional 115 votos y lo hicieron con 102. Se necesitaba que la Fiscal General de la República fuese la que introdujese el allanamiento de mi inmunidad en el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, y lo hizo fue una fiscal con competencia regional. Y 2017 fui presentado ante un tribunal a los 113 días, cuando la Constitución y la ley establece que es a las 48 horas. Bueno, se evidencia una franca violación de los derechos humanos
Y así sucesivamente. No se me respetó la inmunidad, no se me respetaron mis derechos y por eso también hoy doy gracias a Dios que pude meter mi caso. La situación principal y que durante el fin de semana se conoció, lo decíamos a propósito de las fotografías, de lo que ocurrió en el Junquito, en esta emboscada que se denuncia, se armó por parte del régimen de Nicolás Maduro para detener a Óscar Pérez. Lo debemos recordar en un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se declaró en contra del régimen. Según la denuncia que ustedes están presentando, nos dice son 400 fotografías, además tiene un relato de lo que allí ocurrió. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese lugar, en esa casa que en las imágenes se ve explotar? Se ve que hay un ataque hacia las personas allí dentro, Óscar Pérez y 6 más. La denuncia demuestra los tiros de gracia que obtuvo el héroe Óscar Pérez y su equipo. Tiros donde se marca inclusive alrededor donde fueron impactados una sombra de pólvora. ¿Qué demuestra eso? Que fueron tiros de gracia, tiros cercanos. Y es por eso que el Tribunal Penal Internacional y su fiscal debe pronunciarse sobre el caso de violaciones de derechos humanos en nuestro país, Venezuela. Esperemos entonces el resultado. Gracias, Wilmer Azuaje, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio, por haber estado estos minutos con nosotros desde La Haya.